Bueno, señores, el Partido de la Liberación Dominicana tiene en el Congreso Nacional a uno de sus diputados más activos, más beligerantes, que más toman posición en su trabajo de oposición precisamente. Él es Luis Enríquez, diputado de Santo Domingo Este. Lo tenemos aquí en el cafecito con Diario Libre. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme a este café y compartir con ustedes tantas informaciones que sé que el público que lo sigue está esperando. Y nada, aquí estamos sometidos a su consideración. Luis, queremos empezar precisamente con eso, como vocero. ¿Cuáles han sido los proyectos que más ha defendido el PLD dentro de la Cámara? Bueno, lo que es el proyecto de anticipo, que fue un proyecto de ley que lo propuso nuestro candidato presidencial, el próximo presidente Abel Martínez, y que el bloque de diputados lo asumió. Ese proyecto de ley está en comisión y hemos estado discutiendo con la comisión coordinadora y con la comisión de Hacienda a los fines de que sea conocido. Yo creo que es un proyecto que de conocerse y aprobarse impactaría significativamente en lo que tiene que ver con el comercio. ¿Y qué consiste eso? Eso para poner... El cobro abusivo, por ejemplo, de un impuesto antes de tú declarar tus impuestos sobre la renta. Entonces tú al gobierno tienes que darle un avance de lo que tú vas a pagar en el año de impuestos sobre la renta. Entonces lo que ustedes proponen es eliminarlo. Es como si fuera que el comerciante, el empresario, le estaría dando un préstamo al gobierno de sus impuestos que va a tener que pagar a final de año. Por lo tanto, creemos que es abusivo y esto también contraen tanto el dinamismo comercial y además también el impulso de nuestros emprendedores. Es un proyecto de ley que hemos impulsado como bloque de partido y entre otros también, no menos importante, pero que este fue asumido como una propuesta. Pero ese anticipo en primer lugar se creó en el presupuesto nacional, fue en uno de los gobiernos del PLD, si mal no recuerdo, y lamentablemente se ha ido extendiendo en toda la ley. La idea era irlo reduciendo y eliminarlo. De todas formas nosotros estamos abogando para que se elimine. Un país... era transitorio. Claro, un país que requiere, necesita, por ejemplo, de un mayor dinamismo comercial. Un país que necesita y requiere que se aumente la tasa de empleo en la República Dominicana y que hemos visto que el trabajo informal es la principal fuente de empleo en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que apostar a la dinamización del comercio y también a incentivar a que los jóvenes y las personas dominicanas y dominicanas puedan emprender algún negocio en la República Dominicana. Luis, ¿y cuáles serían entonces los proyectos que usted personalmente como diputado ha impulsado y qué sería lo nuevo en un tercer periodo? Bueno, nosotros estamos abogando por que se cree una Dirección Nacional de Juegos de Azar en la República Dominicana. El juego de azar no puede seguir viendo como un asunto que nosotros no debemos tocar. O sea, es parte ya de nuestra economía. Son miles las mujeres, madres solteras, que viven de este sector. Las banqueras, usted dice. Claro, la famosa banquera. Pero además también generan también unos recursos e impuestos al Estado dominicano. Entonces, lo vemos como algo pernicioso, pero el Estado lo regula y lo regula mal. Entonces, es la hora de nosotros, por ejemplo, tomar inclusive ejemplos que tenemos como por ejemplo en Colombia. Colombia, esto es un sector que genera recursos económicos importantes, que está regulado. Y que nosotros entendemos que tienen que regularse. Entre ese también tenemos también el tema también de la gasolina. O sea, no es posible que estemos jugando a la politiquería con el tema de los combustibles. Cuando vienen elecciones, proponemos un proyecto de ley para que caiga en el Congreso, se queda allá y entonces el presidente de la República se lleva los méritos. Así pasó ahora recientemente. Ese proyecto prácticamente que quedó a un lado como agenda por el Poder Ejecutivo y la mayoría mecánica que tiene. ¿Usted se refiere al proyecto de ley que sometió el Ejecutivo para modificar la ley de hidrocarburos? Claro, y ese proyecto primió. Eso nada más claro, y no ha habido voluntad política del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a someter un proyecto nuevo. Claro, vamos a someter un proyecto de ley que revise verdaderamente las partidas que tiene de impuestos, por ejemplo, como el ad valorem, a los fines de nosotros hacerlo más asequible para la gente del pueblo dominicano, a los fines de que lo que tú pagas, por ejemplo, de galón de combustible, tú estás pagando 70 pesos de ese monto que tú pagas del ad valorem. Es abusivo. Exacto, pero entonces, ¿cómo sería eso? Porque muchos... Reducir el ad valorem.
actualmente se está pagando 70 pesos por cada grano de combustible que tú echas una bomba de gasolina. Eso es abusivo. Es una economía donde la gente está haciendo malabares para poder subsistir con el costo de la vida y con los bajos salarios. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a trabajar también en esa dirección, en proponer un proyecto de ley que elimine o reduzca sustancialmente el impuesto al valor de la gasolina. Ese, entre otros proyectos. Solamente ese impuesto, porque es que la gasolina y todos los combustibles tienen muchos impuestos distintos, inclusive uno que era de que para renovar el parque vehicular, que no se sabe dónde están esos cuartos. Sí, pero ya el valor es el más alto, porque va en términos porcentual a cómo va también el precio del dólar y el precio también del barril de petróleo en Texas. Ok, usted hablaba del tema de las bancas de apuestas, que sí, que generan muchos impuestos para el Estado. Incluso, yo recuerdo que en un proyecto de ley de presupuesto del Poder Ejecutivo, del gobierno de Danilo Medina, se le eliminó a la banca de apuestas todas las restricciones que tenían. Había una restricción de que no se podían colocar a tantos metros una de otra y todo eso se redujo, se simplificó el impuesto que pagan y todo para facilitar este sector. Y el sector de la banca de apuestas se ha vuelto un real desorden. Sí, sí, realmente. Eso está en cada esquina. ¿Qué es lo que usted propone, lo que piensa sobre esto? Porque en algún momento va a haber que tocar. Es que tiene que haber voluntad política para resolver ese tema, como hemos resuelto otros tantos. Precisamente esa es una de las motivaciones por las cuales nosotros entendemos que hay que centralizar una sola dirección general, hay que centralizar en una sola legislación. Toda esta legislación dispersa que hay de juego, hay más de 50 legislaciones sobre el tema de juego de azar, pero la legislación base data del 1955, cuando se creó la Lotería Nacional como un fondo de renta pública del padre Villini. O sea, y de ahí para acá se han venido haciendo reformas, nuevas leyes, se han incorporado nuevos segmentos de juego. Ya está, por ejemplo, el juego online por internet, el desarrollo de la tecnología también ha impactado en esto. O sea, desorden. Y nuestro país no puede estar de espalda a eso. Porque por un lado cobramos impuestos, por un lado decimos que regulamos, pero entonces tenemos una norma desactualizada, que no tiene garras, que no tiene una institucionalización como para que se pueda realmente gestionar este sector de manera adecuada. Luis Enrique, ¿cómo se puede controlar un sector donde hay tanta gente millonaria con tanto poder que incluso el presidente ha creado una comisión, unos proyectos, unos decretos para regular ese sector y no han podido con ellos? Sencillamente el país no puede dejar de existir. Para eso el Congreso Nacional y nosotros como legislador responsable estamos asumiendo nuestra tarea de empezar con la primera parte. Lo primero es que normar. Ante un problema que hay en la sociedad, tú tienes que ir al Congreso y discutir ese problema y hacer una norma, hacer una ley y que haya un poder ejecutivo que la ejecute y que haya un pueblo que la respete. Yo siempre he abogado por la ley perfecta. No hay, la ley perfecta es aquella que se crea en el poder legislativo, que la asume el Poder Ejecutivo y la implementa y le inyecta recursos y hay un pueblo que la respeta. Esa es la ley perfecta. Ahora, la ley imperfecta son aquellas que, aunque nosotros la creemos, si el Poder Ejecutivo no tiene voluntad para aplicarla, ahí está. Por ejemplo, la ley de Juca no se aplica. ¿Por qué? Porque los fiscales no se han encargado, por ejemplo, de hacerla respetar en los varios restaurantes en el país que ofrecen este servicio. Entonces, ¿de qué valió haber hecho la ley? Si efectivamente no hubo un poder ejecutivo que la aplicara. Pero la ley, por ejemplo, de tránsito, por ejemplo, la que creó también el Intran, la creamos en el Poder Legislativo. En cierta parte hay voluntad del Poder Ejecutivo para implementarla, pero hay muchas normas que la gente no la aplica. Que la gente no la aplica, por ejemplo, de cultura, educación. Entonces, mira como, por ejemplo, tú tienes leyes perfectas cuando los tres segmentos del Estado y de la sociedad la cumplen. Ahora, cuando falla uno de esos segmentos, pues la ley es imperfecta. Por lo tanto, nosotros siempre hemos abogado por crear leyes posibles que puedan ser aplicables, pero que la sociedad pueda también asumirlas. Entonces yo creo que es una responsabilidad de todos, que ese tema de juego, como en otros en el país, pueda ser resuelto, pero tiene que ser una combinación de Estado y sociedad. En este caso, sí, hay muchos intereses, hay mucha gente con recursos económicos, se está también afectando, por ejemplo, lo que tiene que ver la educación de nuestros niños, al ver tanta proliferación de juegos de azar. También hay un tema también ahí de evasión de recursos.
Muchísimos de temas. falta de regulación también, porque Muchísimos es temas. como la mitad que está Claro. normada actualmente. Pero entonces ahí, ¿qué te digo? Tenemos que asumir lo que planteaba. Una ley perfecta, que es la que estamos buscando que se haga, es esta que vamos a hacer, que el Poder Ejecutivo la implemente, porque hay una sociedad también que la respete. Y que la necesita. Luis, vamos a entrar un poquito en la política y queremos saber cuáles son las posibilidades del PLD de cara a las elecciones congresuales, tomando en cuenta la derrota que tuvieron en los comicios pasados. Nosotros En su no- municipio, ¿no? En el municipio de Santo Domingo. Yo creo Este, que claro. el que está en la oposición no tiene derrota, no gana. Se derrota al que está en el poder. Ok. Entonces nosotros simplemente no ganamos. No ganaron. Es diferente, o sea, pero yo creo que si en ese 78% de gente que no fue a votar, en ese 78% de gente que votó por el PLD y por otro partido de la oposición, están cifradas las esperanzas de nosotros salir de este gobierno, que no ha hecho nada. Yo he ido a todos los barrios del municipio de Santo Domingo Este y he ido a algunas provincias del país y miro hacia arriba y hacia abajo y le he pedido a mis amigos que me están viendo que hagan el mismo ejercicio. ¿Qué han hecho? No han hecho nada. Hay unas cuantas avenidas no, sí, ahí, sí. la Sí. la ecológica, la Ah, San no, sí, sí. Isidro, la- Pero se puede equiparar con la cantidad de recursos que ha manejado. Es el presidente que más dinero ha manejado en la República Dominicana. Ha manejado 4 presupuestos de más de 1 billón de pesos. 1 billón. De más de 1 billón. 6 billones de pesos maneja este gobierno. Con 30.000 millones de pesos prestados. Se compadece con haber puesto 5 vagones aquí en el teleférico de los Carrizos, que fue una obra que dejó el PLD prácticamente licitada. Pero se compadece con lo que se construyó en Santiago, con el monorriel. Se compadece, yo le pongo los proyectos, vamos a contarlo. Se compadece con la ampliación de la hípica, que el PLD la dejó a Tractor San Isidro. Se compadece con llevar a San Isidro hasta la avenida hípica, cuando el PLD la dejó hasta la Charles de Gaulle. Se compadece con haber ampliado hasta la avenida Semanal ecológica, cuando el PLD la dejó hasta la Charles de Gaulle, la ecológica. O sea, estamos hablando de un gobierno que ha manejado miles y miles de millones de pesos. Mas, sin embargo, su obra de gobierno no se compadece con... Ahora, vamos a ver los servicios. Se ha ampliado, se ha eficientizado el sistema 911. Las guarderías infantiles se han seguido construyendo. Las tandas extendidas que nosotros creamos se han fortalecido. El desayuno escolar, estos servicios se han fortalecido. Hemos tenido una mayor red de hospitales en la República Dominicana en estos 4 años. Obviamente que no. Obviamente que no. Ellos se quemaron la tarea. Ahora hay donde están sacando 100. ¿Y dónde que están esos cuartos? ¿Cree usted, entonces? Bueno, en pensiones solidarias. Ay. Pensiones solidarias que son pensiones fraudulentas. Más de 360 millones de pesos mensuales. Aquí el presidente de la República autoriza para pagar pensiones fraudulentas. ¿Y por qué son Porque fraudulentas esas pensiones? él dice que él está pensionando a la persona en función de la ley 379-81, esa es la ley de jubilación y pensiones, que establece que el presidente de la República tiene la facultad para pensionar a personas de 20, 25, 30 años de ejercicio en la administración pública. Y está pensionando a gente que nunca ha trabajado en el Estado, solo porque son dirigentes políticos, para pagar favores políticos, para promover, por ejemplo, el transfugismo en la República Dominicana. Está ya evidenciado, lo hemos denunciado en el TCA. El director de jubilación y pensiones se niega a dar las informaciones que sustenta de que usted jubiló a esta persona con 120.000 pesos. Bueno, pues denos las razones por las cuales usted lo jubiló. ¿Y las pensiones solidarias, las que son de 6.000 y pico? Eso no son solidarias, eso es un nombre político, sonoro, para llamar la atención. Son pensiones fraudulentas, pues están dando el amparo de una ley que no le permite al presidente pensionar. Se están usando recursos del Estado para pensionar a gente que tienen edad hasta para trabajar. ¿Cómo es posible que esté pensionando a personas que nunca han trabajado en el Estado, violando la ley, violando la institucionalidad, cuando hay ahí una deuda social con miles y miles de personas envejecientes que no reciben ninguna ayuda del Estado? Entonces el gobierno lo que ha hecho es cambiar el darte la botella y ahora te dan la pensión mejor. Peor, porque ahora es permanente, ahora es por vida. Y no se pueden quitar después esa Estamos pensión. cambiando. Bueno. Estamos cambiando. Estamos cambiando para allá hacia atrás. Todo lo que yo les he citado a ustedes son cambios de reversa, no son cambios de avance. Entonces yo creo que se ha creado una pantomima
eso se han aprendido, a usar los recursos del Estado para convertirlo en una pantomima, en una burbuja de simpatías electorales. Mire, Luis Enrique, sobre eso, porque es bueno hablar, usted tiene algunos datos, pero sí puedo testificar que aquí hemos trabajado en varias historias de muchos decretos. El presidente emite cada mes muchos decretos asignando pensiones. Eso habría que compararlo con años anteriores, a ver si son más, si son menos, pero la realidad es que se están dando muchas pensiones. Se están dando cientos de miles de pensiones anualmente aquí. Y eso es algo que están los decretos ahí y que se pueden ver. Sí, pero nosotros hemos dado seguimiento. Pero nosotros lo primero que hicimos fue una comparación. O sea, cuando nosotros hicimos la denuncia fue en el hemiciclo, lo hicimos de manera responsable. Y se hicieron pensiones correspondientemente a lo que se correspondía. Pero no es posible, por ejemplo, que el Estado haya crecido tanto para generar pensiones, para que de 5.000 o 6.000 pensiones que se daban en los gobiernos del PLD, por ejemplo, Danilo dio unas cientos de pensiones justificadas. Otras excepciones, por ejemplo, con algunos gremios de abogados, del colegio de locutores que se daban, a periodistas, pero igual también. Y aunque no está dentro del espíritu de la ley, pero bueno, la gente no lo cuestionaba. Pero ahora estamos hablando de más de 90.000 pensiones. O sea, eso está a la vista de que hay un uso indiscriminado de esos recursos del Estado. Eso crea también desigualdad social e inequidad, es injusto. ¿Cuál es el procedimiento para que, por ejemplo, aquel sí puede tener la solidaridad del Estado y este no? O sea, lo que estamos observando es que lamentablemente en este país no hay un régimen de consecuencias, que el presidente de la República puede violar la ley y nada pasa. Y la gente dice, no, pero son solidarias. No, pero usted está dando. No, que usted está violando la ley. Es que no hay un mecanismo que me diga a mí, que nos diga a nosotros, cuál es el que merece la pensión solidaria y cuál no. Sabemos, ya eso es del conocimiento público. No es que Luis Enrique lo esté sirviendo de portavoz. En los barrios, todo el mundo ya sabe cuál es la segregación. Aquellos 5 cobran una pensión de 20.000 pesos, porque son PRMistas, y nosotros no. Esa es la realidad. Y no otra. Y es ilegal, porque no puede dar pensiones. Pero además, ¿cómo es posible que vengan 58 dominicanos del exterior, de Nueva York, solo a firmar las pensiones? Dirigentes del PRM. Con eso sofocaron las denuncias que habían de los dirigentes del PRM de que no están apareciendo los empleos. ¿Ustedes recuerdan el inicio de gobierno? ¿Cómo estaban pintando los locales de negro? Porque no aparecían los empleos para la base. Ahí están los empleos para la base. Bueno, usted le escucha la denuncia también que se ha hecho desde la oposición, de que se está promoviendo el transfugismo de dirigentes de los partidos de oposición para ir al gobierno y de alcaldes. Ahí está también la prueba. Está ahí. En esas más de 10.000 y pico pensiones fraudulentas. Y son 307 millones de pesos mensuales, 3.800 millones de pesos al año. Es mucho dinero con tanta necesidad que tenemos aquí en nuestros barrios, en nuestras provincias. Es eso lo que estamos reclamando. Y si es eso lo que la gente quiere que haga la oposición, pues lo estamos haciendo. Pues entonces, aquí se marchó de verde en contra del poder de la corrupción. Bueno, pues busquemos un color. Busquemos un color y vayámonos frente a la elección de jubilación y pensiones. A pedir legalidad en ese caso. Definitivamente que es un tema complejo ese, pero antes de terminar nos gustaría saber algo. ¿Qué pasó con el tema de la ley del DNI? Vimos a todos los partidos votando a favor. Yo creo que usted votó también a favor de eso. Y después se tuvo que enviar de nuevo, revisar por la serie de situaciones que los mismos partidos de oposición denunciaban. ¿Qué fue lo que pasó? Oportunamente nosotros habíamos hablado sobre ese tema y por lo que se votó para que se estableciera y se mantuviera el debido proceso de requerir la autorización de un juez. Ahí hemos tenido nosotros una discusión técnica legislativa del procedimiento que utilizó el presidente para someter la propuesta. Por lo tanto, se queda claro que lo que está en esa ley no fue lo que el legislador aprobó, porque no fue lo que se sometió. El presidente tiene que, como moderador del hemiciclo, tiene que dar la debida publicidad a lo que se está votando. Y en los videos fue claramente que se dijo, no se quita, se añade para dar más fuerza, para dar más fortaleza a este texto. Está claro ahí. Bueno, y el PLD, obviamente que siempre ha abogado
de manera responsable por los debidos procesos. Eso con relación al artículo 11. Ya con el artículo 26, el artículo 9, quizás podamos consentir de que hubo algún nivel quizás de ignorar esa parte, pero somos responsables y la ley que se aprobó fue en esa circunstancia. Entonces, puede decir como que se jugó con que el gobierno los engañó. Hubo un juego de palabras, no, el gobierno no, porque más bien bueno, el oficialismo. Claro, los diputados del PR, pero finalmente eso fue lo que quedó ahí. Ahora bien, ¿qué nosotros planteamos en su momento? También lo hicimos público. Bueno, el camino más corto es la derogación de la ley. Si nos vamos al Tribunal Constitucional, pues eso es una ley, eso puede llevar años. Por el lado que el presidente de la República optó, que fue por conformar una comisión de juristas que se pongan de acuerdo, entonces, ese es un camino político para ganar tiempo, como actualmente se está ganando tiempo. La ley está aprobada y hay derechos institucionales para una institución creada. Puede estarla ejecutando. Entonces, nosotros tenemos ese riesgo. Y la comisión todavía no ha rendido un informe al día de hoy. Pero ese informe que va a rendir la comisión tendrá que ir al Congreso. Entonces, ¿qué nosotros planteamos oportunamente y sometimos un proyecto de ley para esto? La derogación total de la ley. Ese es el camino más corto. Y un tema que se generó en el Congreso, que está siendo cuestionado entre nosotros en la forma que se aprobó. Pues entonces, antes de irnos al Tribunal Superior Administrativo y discutir cómo se aprobó esta ley, violando procedimientos, violando la vida de publicidad, que podría ser otro camino de ir al TCA, para el aspecto administrativo y técnico legislativo, pues también es más complejo. Bueno, pues sencillamente vamos por un acuerdo y nosotros derogamos esta ley. Por lo tanto, nosotros abogamos por la derogación de esta ley y que nosotros entonces busquemos otro momento donde debamos entonces rediscutir ya esta ley. Parece que no hay intención de derogarla porque la ley está vigente y no se ha vuelto a hablar de eso. No hay intención, como tampoco este presidente ha manifestado interés por aprobar otras leyes tan importantes con la nacional, como por ejemplo la ley de hidrocarburos que sometió. Como por ejemplo la ley de transparencia fiscal para poner un freno a lo que tiene que ver con la cantidad de préstamos que se toman desde el Poder Ejecutivo, y otras leyes, por ejemplo, como no había voluntad política tampoco para aprobar, por ejemplo, el Código Penal, pero tampoco había voluntad política tampoco para aprobar el informe que ya existe de la modificación de la Ley de Seguridad Social. O sea, prácticamente hemos retrocedido en materia de fortalecimiento institucional del rol del poder legislativo, toda vez que este gobierno solo ha usado el Congreso para aprobar préstamos, pero hay una concesiones y exoneraciones. Para ustedes como legisladores de oposición también es criticable el hecho de que no se estén estudiando, que se aprueben las cosas, porque no están en muchos casos estudiando en detalle las leyes y después que la aprueban hay que saber lo que aprobaron. Eso es también una observación que hay que hacer. No, porque nosotros hemos hecho nuestras observaciones. Por ejemplo, la ley, por ejemplo, de presupuesto recientemente contó con la oposición de la oposición y pidieron en la comisión un cierre de debate y lo aprobaron. La ley que, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, con la ley especial para renegociar los contratos de concesiones de Aerodón y otros contratos más que vienen por ahí, contó también con la oposición de nosotros y la aprobaron. El contrato de Aerodón también contó con la oposición de nosotros y lo aprobaron. O sea, los préstamos se han aprobado todos los préstamos, más de 30.000 millones de dólares en préstamos, lo han aprobado es con la oposición de nosotros. O sea, nosotros hemos hecho un contrapeso real. Pero ustedes sí aprueban el presupuesto nacional que implica todos esos préstamos, que lo incluye. No los aprobamos, no. ¿Ustedes no están aprobando los presupuestos de cada año? No lo aprobamos, no. Verifique la votación. Nosotros no hemos aprobado todavía un solo presupuesto porque sencillamente no lo hemos discutido. Porque es bueno que la gente sepa que esos préstamos se aprueban uno por uno, pero esos préstamos también se incluyen en el presupuesto general del Estado. No se incluye el préstamo, se incluye ese el proyecto. El proyecto, por ejemplo, miren, nosotros vamos a hacer un acueducto en Salinas, Baní, por ejemplo. Bueno, pues entonces en ese presupuesto se programa, se aprueba en el presupuesto, pero luego el préstamo viene ya 1 año, 2 años después. O sea, no es que se aprueba el préstamo, per se aprueba
El el proyecto. Pero ahí dice que eso viene con un préstamo, ¿eh? Pero está bien, pero igualmente quien aprueba el presupuesto realmente ha sido la bancada del oficialismo, porque nosotros en todos estos proyectos de presupuesto hemos visto, por ejemplo, que hay temas que han sido cuestionados por la sociedad y por la oposición, y que ellos con su mayoría mecánica en la comisión lo que hace es que aprueban sin mayores discusiones esos informes. Por lo tanto, nosotros ya en el hemiciclo nunca hemos votado en estos 4 años por un proyecto de presupuesto. Okay. Luis, definitivamente nos encantaría seguir conversando de otros temas, pero no tenemos A mí también. más Pero en tiempo. 1 hora, hombre. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes por sintonizar este cafecito político. Hasta la próxima.